Vamos a resolver un problema que está relacionado con el cálculo de frecuencias para diferentes sistemas que tienen un comportamiento oscilatorio. Es importante destacar que este tipo de problemas es bastante llamativo porque se ven en la vida real y además de eso, uno puede extraer conclusiones interesantes a partir de esto. Entonces, fíjense, vamos a resolver el siguiente problema para dar. Nosotros tenemos un péndulo. Fíjense, vamos a colocar aquí el techo y aquí va a estar una cuerda de una cierta longitud. Esa cierta longitud va a ser L. Un extremo va a estar anclado al techo y el otro extremo, el cual estaba libre, le voy a colocar un objeto, una pelota de masa M. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando le aplicas una fuerza al objeto de masa M y él empieza a oscilar alrededor de esa posición de equilibrio? La posición de equilibrio la vamos a colocar acá. Importante eso. Vamos a colocarla aquí, x igual a 0, x sub 0 igual a 0. Y eventualmente ese péndulo va a oscilar de esta manera. Fíjense que esta situación es bastante particular porque es algo lógico, pues. Y cuando nosotros tenemos esa inclinación, se hace con respecto a un ángulo teta. Entonces, aquí la idea es tratar de conseguir el periodo y la frecuencia. Vamos a escribir la frecuencia así con la letra F. ¿Okay? Esto es longitud L, el objeto tiene masa M, la pelotica, y la longitud no cambia para nada. Entonces vendría siendo la misma longitud L. Esa pelota o ese péndulo, mejor dicho, un péndulo físico, va a estar oscilando alrededor de esa posición de equilibrio. Entonces es posible ver ese péndulo del lado izquierdo con el mismo ángulo de inclinación máximo. Entonces, fíjense, desde el punto de equilibrio hasta el lugar donde alcanza la altura máxima, es decir, esta parte de acá, hay un segmento de arco, el cual nosotros conocemos con la letra S. Ya vamos a ver eso, que es muy importante para el planteamiento de las ecuaciones, o de la ecuación en este caso. Entonces, fíjense que este problema se puede resolver de varias formas. Usando trabajo y energía, conservación de la energía, trabajando, como vamos a ver ahora, con un planteamiento de ecuaciones y de alguna forma hacer un modelaje de las mismas. Y la otra manera es con la teoría del lagrangiano y el hamiltoniano. En este caso, eso último no lo podemos trabajar acá porque ya es un contenido un poco más complejo para nosotros en este caso. Sin embargo, nosotros podemos trabajar a partir de identidades conocidas o relaciones conocidas para darle solución a este problema. Entonces, observemos acá. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para ese péndulo. Fíjense que en el primer caso, esta es la situación inicial. Tenemos la tensión y tenemos el peso.
Aquí no requiere tanta parte compleja o un cálculo difícil, porque fíjense que sobre esa mm, pelota de masa M actúan solamente dos fuerzas, la tensión y el peso. Vamos a definir en este sentido X positivo y en el otro, hacia arriba, Y positivo. Si van en sentido contrario de lo que estoy reflejando allá, entonces serían cantidades negativas. ¿Ok? Esto es al inicio. ¿Qué tenemos nosotros cuando la pelotica se ha movido con un cierto ángulo de inclinación? O sea, describe un ángulo de inclinación con respecto a la vertical. Observen que tenemos dos fuerzas. Nuevamente la tensión, ¿ok? Y en el caso del peso, vamos a proyectarla. El peso lo vamos a proyectar en dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. ¿Ok? Entonces, nuestro ángulo de inclinación sería este. Y esa componente que estoy dibujando PX claramente es esta que yo tengo acá. Esto sería PX. Y vamos a quitarla de aquí porque si no nos podemos confundir. Este va a ser nuestra PX, reitero, y esto que estoy dibujando acá es el peso. Fíjense que en el eje Y tenemos dos fuerzas, la tensión y PY. Ojo que en este caso el peso no es completo, sino que el peso se proyecta en dos ejes para poder hacer el estudio de la parte dinámica con mayor facilidad. PY apuntaría en el sentido contrario de la tensión y PX sería la componente del peso que va a buscar restituir la posición de el péndulo a medida que se va moviendo. ¿Ok? Si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre del lado izquierdo, van a observar que PY apunta nuevamente hacia abajo y que PX apuntaría hacia la derecha, pero en ese caso lo que uno va a ver es simplemente esta situación que estoy mostrando, pero en el caso del eje X, la proyección del peso sería en el sentido contrario, pues. ¿Para qué se hace eso? Bueno, sencillo, para aplicar la segunda ley de Newton, que es la ecuación de la dinámica y la ecuación del movimiento en este caso. Tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y. En el caso del eje Y es más sencillo y además no nos va a interesar para este caso, pero vamos a plantearlo. Fíjense que tendríamos la tensión menos PY sería igual a 0, ya que en el eje Y no hay aceleración. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X tendría PX, bien, igual a masa por la aceleración en X, que en este caso sería masa por aceleración. Hasta los momentos no hemos hecho nada que nosotros no tengamos una idea clara de nuestro curso elemental de dinámica. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver algo que es bastante interesante. Nos están pidiendo es la frecuencia y el periodo. En la ecuación en Y no voy a obtener eso, pero con la ecuación en X sí. Entonces, fíjense un detalle acá. Esa aceleración yo la debo relacionar con el segmento de arco. Fíjense, el segmento de arco es igual a el radio por el ángulo que en ese momento
se ha abierto con el movimiento rotacional, digámoslo de esta manera. ¿Ok? Si yo derivo S con respecto al tiempo, yo voy a obtener la velocidad. En este caso, manteniendo R constante, lo único que puede cambiar con el paso del tiempo vendría siendo el ángulo. Entonces nos daría algo como esto, R de teta de t. O sea, el ángulo con respecto al tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, el cambio de el desplazamiento angular con respecto al tiempo es igual a la velocidad angular. Entonces, esta es una relación muy conocida para nosotros. ¿Ok? Pero a mí me interesa escribir la aceleración en función del ángulo. En este caso, la aceleración es igual a ¿quién? A la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Y como ustedes pueden observar, nos está dando la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De R por omega. Insisto que al ser R constante, sale de la derivada, como nosotros sabemos del cálculo de matemáticas 1, cálculo 1, y en este caso me va a quedar la velocidad angular con dependencia del tiempo. Y en este caso, sabemos que nos daría R por alfa. ¿Ok? Pero en este caso, R por alfa no la voy a utilizar, sino que voy a escribir alfa en función de la variación del ángulo. Entonces, aquí lo que nos daría es precisamente la segunda derivada de el ángulo con respecto al tiempo. Y para escribir esto de una manera mucho más compacta, entonces la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo yo la puedo escribir en esta notación, R punto punto. Ese R punto punto simboliza la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Ahora, el R en este caso no sería el radio del segmento como tal, sino sería la longitud de la cuerda. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser igual a L punto punto, que es el dato del problema. En este caso, R es la longitud de la cuerda cuando está tensa. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación que yo tengo acá? Fíjense, en este caso, ¿qué tenemos? Observemos acá. El peso sería la componente X del peso. En este caso, observemos que sería mg por el seno del ángulo. Vamos a verlo acá sencillamente. Observen que aquí tengo el cateto opuesto y PY sería el cateto adyacente. P es la hipotenusa. Usando trigonometría, yo puedo relacionar el peso con PX por medio del seno y PY con P por medio del coseno, porque es el cateto adyacente. Entonces, Px es igual a mg seno y esto es igual a la masa por L punto punto. Dense cuenta de un detalle aquí bastante llamativo. Eh, tenemos una ecuación diferencial en el que nuestro problema no va a depender de la masa. Yo puedo colocar una pelota de 450 gramos, una de fútbol, una pelota de unos 200 gramos, 150, 200 gramos, que podría ser una de béisbol, y al yo colocarles o unirlas a una cuerda, o amarrarlas en este caso, yo voy a ver que van a describir
el mismo periodo. Y eso es importante porque el periodo, como ustedes van a ver, va a depender solamente de la longitud de la cuerda. Es decir, que si yo amarro una pelota de fútbol con una cuerda y el extremo libre de esa cuerda lo conecto con la pared, el, el periodo de oscilación sería el mismo que si amarrase una pelota de béisbol o una pelota de softball y el extremo libre lo conecto nuevamente a la pared. Ojo, aquí lo importante es que la longitud sea la misma en ambos casos. Y esto es muy interesante porque este es el ejemplo que se utiliza para calcular el valor aproximado de la gravedad en el laboratorio de física. Entonces, vean que la ecuación diferencial nos queda de la siguiente forma. Teta punto punto es igual. Observen que la longitud pasa para el otro lado dividiendo y me queda gravedad entre longitud igual, multiplicado por el seno del ángulo. Para oscilaciones muy pequeñas, es decir, el ángulo tienda a cero, aquí es útil hacer las siguientes aproximaciones. Tangente del ángulo es aproximadamente al ángulo, seno del ángulo es aproximadamente al ángulo y coseno del ángulo es aproximadamente 1. Eso solamente ocurre cuando el ángulo tiende a 0 grados. Me explico. Por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,05, ustedes van a ver que en vez de trabajar con la tangente de ese ángulo, el seno o el coseno, en dos casos aproximaría al ángulo pequeño y en el otro caso eso sería igual a 1. Esas relaciones son importantísimas. En este caso, para ángulos pequeños, yo voy a utilizar esta relación. Entonces, la ecuación diferencial nos quedaría así. Teta punto punto es igual a menos omega cuadrado por teta. Y acá lo importante es, primero, que defino que omega cuadrado es igual a gravedad entre longitud, la longitud de la cuerda, y segundo, observen que el seno del ángulo desaparece y su lugar lo toma el ángulo. Entonces allí tendríamos una ecuación diferencial de segundo orden, pero con valor que uno puede en cierto aspecto modelar. Y la solución de esta ecuación diferencial sería A coseno de omega por t más B seno de omega por t. Algo que ya nosotros vimos en clase, ¿ok? En otros problemas relacionados con este, por ejemplo, el de los circuitos eléctricos. Pero esta parte no me interesa, sino la que acabo de definir acá. Omega cuadrado, si yo saco la raíz, va a quedarme G entre L. Vamos a tomar el positivo. Ahora, ¿cómo calculo el periodo y la frecuencia? Bueno, sencillo. El periodo sería algo así. Recordemos que omega sería 2 veces pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo sería 2pi entre omega o la frecuencia, y la frecuencia sería omega entre 2pi. ¿Qué podemos nosotros concluir en este caso? Que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia.
La frecuencia se puede definir como el número de vueltas por unidad de tiempo. El periodo se define coloquialmente como el tiempo que tarda en dar una vuelta. Pero realmente el periodo vendría siendo el tiempo en el cual se puede o se repite un movimiento periódico, ¿sí? O sea, se repite el ciclo. Entonces, esa es una definición un poco más exacta y acorde a la situación que estamos describiendo ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que para calcular el periodo en nuestro problema, simplemente lo que hago es esto. T es igual, fíjense, busco por acá, 2pi entre omega. Recordemos que omega, aquí estaba, sería g entre L, raíz cuadrada, pero en este caso la vamos a tener así. L sobre G. Esto quiere decir que el periodo de oscilación de ese péndulo sería 2pi longitud entre gravedad. Aquí está el periodo. ¿Y cómo sería la frecuencia? Sencillo, lo anterior invertido. Entonces aquí nos quedaría 1 entre 2pi, ¿ok? Abajo, y aquí nos quedaría gravedad entre longitud de la cuerda. Muy importante porque la unidad de la frecuencia en el sistema internacional es Hertz. Hertz. Y Hertz es igual a segundo a la menos 1. Y en el sistema internacional, las unidades del periodo son muy conocidas para nosotros, que son los segundos. En este momento, a pesar de que el problema fue bastante rápido, sería bastante adecuado que hiciéramos una pausa, rebobináramos el video, deberíamos rehacer las cuentas para de esta manera verificar cada una de las situaciones y resultados que hemos obtenido con el desarrollo de este video. A partir del planteamiento de las ecuaciones usando la segunda ley de Newton, recordando este contenido de cálculo 1 o matemáticas 1 que está relacionado con derivadas, también relacionar un aspecto importantísimo de bachillerato, que es esto que estoy colocando acá, la longitud de arco, y después que uno haya planteado la ecuación diferencial, usar la aproximación de ángulos pequeños. ¿Ok? Cuando son ángulos grandes, ahí no podemos hacer nada y tenemos que resolver esta ecuación que yo tengo acá. Esta ecuación es la forma general del problema. ¿Ok? Sirve para ángulos grandes y ángulos pequeños, pero para ángulos pequeños se usan estas aproximaciones. ¿Ok? Entonces, ángulos pequeños, 1 grado, 2 grados, 5 grados, 10 grados, 15 grados. Uno podría llegar hasta 20 grados para trabajar con la ecuación y podríamos obtener resultados perfectamente válidos. Cuando se pasa de los 20 grados, necesariamente hay que trabajar con la ecuación que yo tengo acá, porque esa es la ecuación complementaria, esa es la ecuación general. ¿Ok? Y esta de acá es un caso particular. Después de haber hecho esa pausa, revisar las cuentas, entonces uno lo que tendría que es quedar convencido de lo que se hizo acá, que es primero extraer de la ecuación diferencial el omega, que es el que yo tengo acá. A partir de aquí, utilizar la relación del periodo y la frecuencia que están relacionadas con omega
y verificar estas dos relaciones con despejes, pues. Y esta es automática. El periodo es el inverso de la frecuencia. Y ya está entonces lo que estábamos buscando. Simplemente lo que necesitamos es la longitud de la cuerda y listo. Ya tenemos el periodo y la frecuencia. Bien, listo. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que se te pueda avisar con tiempo en el momento que yo monte un video de corte educativo. Muchas gracias por su asistencia y no se olviden de recomendar el canal. Estaremos en contacto y un abrazo para todos.